Me gustaría que empecemos reflexionando acerca de cómo muchos de los conflictos en nuestra vida, los conflictos que tenemos en nuestras relaciones de trabajo, por ejemplo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, amigos, muchos de esos conflictos, si prestamos atención, tienen su origen en la manera en la que nos comunicamos. O sea, que una mala comunicación nos lleva a enfrentar situaciones de conflicto, de sufrimiento, de malestar. Y es importante entender que la comunicación se compone de dos elementos muy importantes, ¿no? Que una es la escucha y el otro es el habla, ¿no? Y podemos prestar atención a cómo muchas veces el conflicto surge desde la escucha. Y podemos empezar también dándonos cuenta que no nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando no nos escuchamos eh, y no prestamos atención a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que necesitamos, cuando no hay una escucha propia, no hay una buena comunicación, porque no podemos expresar lo que realmente sentimos y queremos. Y si no hay una escucha primero hacia mí, no va a haber una comunicación sana y va a haber un conflicto. También está la manera en la que escuchamos al otro, ¿no? Muchas veces no sabemos escuchar realmente, abordamos las conversaciones desde un prejuicio, ¿no? Abordamos las conversaciones desde la suposición. No estoy realmente queriendo escuchar. Ya tengo en mi mente lo que creo que tú quieres decir, lo que creo que tú piensas. Tengo en mi mente cuáles son tus intenciones y no estoy escuchando, no estoy dándote la oportunidad de que realmente me expreses, ¿no? Entonces, cuando no hay escucha, no hay un habla con sabiduría. Y claro, hay otra parte que no podemos controlar, que es la manera en la que nos escuchan los demás, pero seguramente te has encontrado en situaciones donde sientes que no te están escuchando, que la persona no está ahí o no te está realmente prestando atención o no está dispuesta a escuchar lo que realmente quieres decir. Entonces, cuando no hay una escucha, hay conflicto en nuestras relaciones. Por otro lado, también está el habla, la expresión, ¿no? Y podemos también reflexionar cuántos conflictos no ha habido cuando decimos cosas que no debimos haber dicho en ese momento, cuando decimos las cosas desde un mal lugar, con una intención incorrecta, cómo nos sentimos después, nos sentimos con remordimiento, con culpa, se daña ya de alguna manera la relación. También a veces no expresamos las cosas que realmente queremos decir, ¿no? A veces hablamos impulsivamente y a veces nos quedamos callados, calladas, cuando hay algo ahí que expresar. Y también el no habla, un silencio cuando el silencio viene del miedo o el no saber cómo expresar algo, también nos genera conflicto, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, realmente mucha de nuestra intranquilidad de nuestra vida tiene que ver con las relaciones. Y muchos de los problemas en las relaciones tienen que ver con la comunicación. Entonces, si trabajamos en nuestra comunicación, realmente podemos como cambiar nuestra vida, ¿no? O sea, si empezamos a tener una intención de escuchar con atención, escucharnos, escuchar a los demás, si prestamos atención a nuestra forma de hablar, eso va a moldear nuestras relaciones de una manera más sabia, más beneficiosa, y por ende nos vamos a sentir mejor, vamos a estar rodeados de un entorno donde hay una armonía, hay buena comunicación. Entonces el habla es un tema súper profundo, ¿no? Podríamos decir que casi, casi es un camino espiritual. O sea, el habla nos va a llevar al autoconocimiento, nos va a llevar a cambiar la forma en la que vivimos y es una muy bonita área de nuestra vida en la que podemos trabajar. Entonces, por eso estoy feliz de que estén hoy aquí para hablar de esto. Entonces, y antes de continuar, me gustaría también aclarar que todo lo que voy a decir no viene desde un lugar de que yo soy un iluminado, ni un Buda, ni una persona que nunca habla de manera incorrecta, ¿no? O sea, también cometo un montón de errores. En realidad, esto lo comparto desde mi práctica. Hablar con sabiduría es algo que me interesa, es algo que estoy practicando y me está enseñando algunas cosas y una de esas cosas es que es muy valioso y es muy, muy importante y es por eso que lo quiero compartir hoy. Entonces, claro, nadie aquí es un Buda para hablar de esto, pero sí podemos compartir nuestra experiencia. Como les dije, quiero que hagamos una pequeña evaluación
Vamos a divertirnos con esto. Van a ser preguntas donde vas a contestar con un punto del 1 al 5. No te critiques por tu resultado, vamos a pasarla bien. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla. Si puedes irte preparando con... Voy a revisar las preguntas solo en caso de que haya alguna pregunta que tenga que ver con cosas técnicas. Eh, ¿Dónde están preguntas y respuestas? No veo más que una. Bueno. Bueno, en el chat veo que está todo bien. Daniela, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta. Claro, quienes estén familiarizadas o familiarizados con el budismo sabrán muy bien de dónde viene todo esto, pero bueno, vamos a hablar particularmente del habla correcta, ¿no? Que ya después capaz que de ahí podemos aprender más cosas. Entonces voy a compartir pantalla. Listo. Entonces hagamos un pequeño test para analizar cómo te comunicas. Esto es una adaptación de una evaluación que viene en un libro llamado How to Communicate Like a Buddhist de Cynthia Cain. En realidad son 20 preguntas, yo lo reduje a 10 para hacer esto un poco más ágil. Entonces, voy a hacer algunas preguntas, vas a contestar siempre, frecuentemente, a veces, rara vez o nunca. Trata de responder con honestidad, sin juzgarte y, y bueno, como quiera yo les voy a estar recordando cuáles son los puntos, pero ya sabes que siempre es un punto, frecuentemente 2 puntos, a veces 3 puntos, rara vez 4 puntos, nunca 5 puntos. Vamos a empezar. Cuando sientes que te atacan o te critican, ¿reaccionas atacando o criticando? ¿Acostumbras a asumir lo que otros están pensando? Cuando alguien te cuenta un problema, ¿de inmediato ofreces consejos y maneras de solucionarlo? ¿Dices que sí cuando en realidad quieres decir que no? ¿Mientes para quedar bien? ¿Dices mentiras para quedar bien? ¿Hablas de otras personas a sus espaldas? ¿Pretendes que todo está bien cuando en realidad no lo está? ¿Tiendes a interrumpir a los demás cuando están hablando? Cuando escuchas a otra persona, ¿tu mente divaga? Finalmente, ¿te cuesta trabajo expresar tus emociones y necesidades? Si se te pasó alguna pregunta o algo, no te preocupes, no es tan importante el resultado. Lo importante es que estas preguntas te hagan reflexionar. Entonces puedes sumar tus puntos, a ver qué resultado tuviste y te voy a decir, no, como estos test de las revistas que te dan un resultado, es algo así voy a compartir también. Voy a darles tiempo que sumen sus puntos. Muy bien. Bueno, si sacaste 39 puntos o más, estás cerca de la iluminación. En otras palabras, quiere decir que quizás ya tienes una práctica, quizás ya tienes tiempo trabajando en esto y que estás cambiando tu forma de comunicarte y que lo haces de una manera sabia, ¿no? Si tu puntaje está entre 25 y 38 puntos, quiere decir que vas por buen camino. Hay cosas en las que ya estás trabajando, hay cosas que quizás o naturalmente tienes el don de escuchar o de no juzgar o de expresar tus sentimientos con claridad. Vas por buen camino, quizás hay cosas que puedes mejorar todavía. Y si tu puntaje es menos de 24, pues siempre es buen momento para cambiar, ¿no? Y el hecho de que estés aquí es el mejor paso que puedes dar, porque quiere decir que te estás dando cuenta de que hay cosas que puedes mejorar y cada momento, cada conversación, cada instante es una oportunidad para cambiar la manera en la que nos comunicamos. Y para eso es esta clase, ¿no? Para compartir herramientas y prácticas que nos puedan ayudar a comunicarnos mejor.
Y bueno, vamos a hablar de cuáles son esos lineamientos que nos propone el budismo para hablar con sabiduría. Y vamos a hacer todo esto también desde la amabilidad, desde la paciencia, no vamos a juzgarnos, sino que vamos a ver todo esto como un proceso, como un camino, ¿no? Entonces, bueno, quienes sepan aquí un poco de budismo van a darse cuenta que hice como una mezcla de algunas de los lineamientos del budismo, lo adapté un poco a lo que para mí es como más fácil de comprender y más claro de expresar. Y lo resumí en 4 puntos, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los 4 puntos que nos propone el budismo para hablar con más sabiduría, para tener un habla que nos beneficie, que beneficie a los demás y que nos lleve a vivir con paz y tranquilidad. Es lo que queremos. Queremos sentirnos con la mente tranquila, queremos tener relaciones amorosas, armoniosas, sanas. Entonces, si seguimos estos 4 puntos, poco a poco podremos acercarnos a eso. El primer punto es no mentir. Esto suena muy obvio y quizás algunas personas puedan decir, yo no digo mentira. Pero si prestamos atención y vemos con claridad las cosas que decimos, podremos darnos cuenta que muchas veces sí mentimos o no decimos las cosas como realmente son o incluso exageramos, ¿no? Exagerar es una forma de mentira, es una forma de no decir la verdad. Si lo vemos de manera positiva es hablar con la verdad, también lo puedes recordar de esa manera. Es importante dejar claro que decir la verdad no significa ir a decirle a todo mundo todo lo que pensamos, ¿no? No vas a ir a decirle al vecino, te odio, ¿no? O sea, eso no es decir la verdad. Es simplemente, si no es verdad lo que vas a decir, no lo digas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos empezar con cómo nos hablamos hacia nosotros mismos. Y muchas veces nos mentimos también. Decimos que estamos bien cuando no estamos bien. Decimos que algo nos gusta cuando en realidad no nos gusta. Y muchas veces exageramos, que también, como les digo, es otra forma de mentir, exageramos en nuestro diálogo interno. Por ejemplo, soy el peor, nada me sale bien, siempre me equivoco. Podemos cometer un día un error y nuestro diálogo es ese, siempre me equivoco, soy el peor, soy un bueno para nada. Y si te fijas, ahí hay mentiras, porque no estamos diciendo las cosas con la verdad. La verdad es que a veces me equivoco, hoy cometí un error y este es el error que cometí. Pero decir siempre, nunca, son exageraciones que en realidad están denotando una mentira. Otra forma de mentir, que les digo que tiene que ver con la exageración, es cuando decimos algo como si fuera verdad, pero en realidad es una opinión personal, es un juicio propio, pero lo decimos como si fuera verdad. Imagina que vas a un restaurante y pides un platillo y no te gusta. Y después alguien te pregunta, ¿qué tal está ese restaurante? ¿Has ido? Y tú puedes decir, es el peor, la comida es horrible. Eso es una mentira, porque no estás diciendo la verdad, no probaste todos los platillos y la verdad no es que la comida sea horrible, es que a ti no te gustó. O sea, una manera de decir la verdad es, yo probé este platillo y a mí personalmente no me gustó. Si te fijas, ahí cambia la comunicación en esas sutilezas. Algo que me he dado cuenta también que tiene que ver con decir la verdad en mi práctica es no decir cosas que no vas a llevar a cabo. Muchas veces decimos cosas que como que las vamos a hacer y en el fondo sabemos que no, decimos una mentira. Es como cuando ves a un viejo amigo y dices, te voy a hablar para vernos luego y nunca le hablas, ¿no? Entonces, esta es una mentira porque quizás la otra persona esperaba que sí le llamaras, ¿no? Entonces, si algo no lo vas a cumplir, sabes que no lo vas a cumplir, no lo digas. Otra manera de mentir es decir sí cuando en realidad quieres decir no. Para evitar el conflicto, echas una mentira y dices que sí estás de acuerdo cuando en realidad no estás de acuerdo. Otras formas de mentir. Podemos decir que mentir es, no mentir es seguir el lineamiento de si no sabes si es verdad, no lo digas.
Y esto lo traigo a la conversación porque también tiene que ver, por ejemplo, con las noticias falsas, los fake news. ¿Cuántas veces no compartimos noticias sin saber si son verdad? Eso es otra forma de mentir. Estamos ¿no? dándole vuelo a una mentira. Estamos propagando la mentira por no saber si es cierto lo que estamos diciendo. Y bueno, ni hablemos de mentir, que también ocurre, ¿no? De mentir realmente, inventar cosas, ¿no? Decir cosas que para nada son ciertas, con tal de manipular a alguien, con tal de obtener lo que queremos, con tal de hacer daño a otra persona. Pero me da la sensación de que quienes estamos aquí quizás podemos identificarnos más con esas pequeñas mentiritas, ¿no? Y es importante, o es incluso interesante ver por qué mentimos. Y eso es a lo que te quiero invitar. Quizás va a ser difícil de un día para otro dejar de mentir. Quizás después de esta clase empieces a darte cuenta, mentí aquella vez, o hace ratito dije una cosa que no era completamente cierta. Omitir algo también es mentir. Creo que sí es mentir. Ya veremos también cuándo es importante guardar silencio y cuándo es importante hablar, pero podríamos decir que también cuenta como mentira. Y dando seguimiento a esa pregunta de omitir, también es mentir, les digo, piensen en por qué, por qué dije esa mentira, por qué no dije la verdad. O si estás a punto de mentir, di, alto, a ver, ¿por qué? Y nos vamos a dar cuenta que normalmente mentimos por miedo o por deseo. Mentimos por miedo al conflicto, mentimos por miedo a que nos juzguen, mentimos por miedo a qué van a decir de nosotros, o por miedo a perder algo. Mentimos también por deseo, porque queremos impresionar a alguien, queremos que piensen bien de nosotros, queremos obtener cosas. Y cuando nos damos cuenta de eso surge un autoconocimiento muy profundo y muy interesante. Pero a ver, ¿por qué me da miedo lo que digan? ¿Por qué quiero que me vean de esta manera? En una de las conversaciones que estábamos teniendo en la comunidad, decía Dani, uno de los participantes, que mentimos por agradar. Y cuando mentimos por agradar, nos estamos mintiendo a nosotros mismos porque no estamos siendo quien realmente somos, ¿no? Entonces, no mentir es una forma también de ser tú mismo. Entonces, ese es el primer punto, no mentir o no exagerar. El segundo es no hablar mal de los demás. Y esto también me parece que puede sonar como si estuviera diciendo, eh, como si estuviera hablando de algo que está muy malo, está prohibido, como no hables mal de los demás, ¿no? Pero no viene desde querer imponer, viene desde pregúntate qué ganas cuando hablas mal de alguien, qué ocurre cuando hablas mal de alguien. Y creo que todas las personas lo hacemos. A veces nos queremos desahogar de alguien que nos hizo algo que no nos agradó, queremos desahogarnos de cómo es otra persona y hablamos de las personas a sus espaldas. Pero eso no nos trae nada bueno si prestamos atención. Por un lado, a ti no te sirve de nada hablar mal de otra persona. Quizás por un momento puedes sentir alivio porque te desahogaste, pero después te vas a dar cuenta que queda a lo mejor un remordimiento o eso que sientes de fondo no se va, no te estás aliviando realmente hablando mal de otra persona. Y a la otra persona de quien hablas mal tampoco le ayudas. E incluso digamos, al círculo social tampoco le beneficia, ¿no? En una familia, si el hermano habla mal de la hermana con la mamá, o la mamá habla mal del hermano con la hermana, está afectándose la relación familiar, porque hablas de la otra persona cuando no está. Y cuál sería quizás la contraparte de no hablar mal de las personas, es hablar con las personas de frente, hablar con las personas, decirles lo que realmente queremos decir a la persona, no decirlo a sus espaldas. Y nuevamente, cuando te sorprendas hablando de otra persona, y esto también cuenta para el diálogo interno, ¿no? Podemos empezar por evitar el chisme o hablar mal de otras personas pronunciando las palabras, pero después también podemos hacer el trabajo de ir hacia adentro y ver tu narrativa mental. También aquí ocurre mucho hablar mal de los demás, ¿no? No sé si les pasa que, ay, porque es así, no sé qué, y seguramente tal, y estamos ahí dándole vueltas y no nos sirve, a nadie nos sirve. Mentir por encajar, veo ahí en los comentarios, claro. Y también a veces hablamos mal de los demás por encajar. ¿No les ha pasado que a veces
en un grupo de amigos, en una conversación, como que decimos, la plática se pone más sabrosa cuando estamos hablando mal de alguien y a veces las dinámicas se mueven ahí, ¿no? Pero nuevamente revisa por qué lo hacemos y qué resultado nos da. Dos razones por las que podemos hablar mal de los demás. Una es porque nos sentimos mejores o superiores al otro. Y aquí viene algo que es muy dañino, que es la comparación, ¿no? Cuando criticamos a alguien, en el fondo estamos diciendo yo soy mejor que esa persona. Si critico las decisiones de alguien más, yo hubiera decidido diferente. Si critico a alguien porque es acumulador y comprador compulsivo, estoy reforzando que yo soy mejor porque soy minimalista. Pero también hablamos mal de los demás por envidia, ¿no? Porque cuando queremos algo que otra persona tiene, hablamos desde la envidia. Y al final no estamos viéndonos con claridad, no estamos aceptándonos a nosotros ni estamos aceptando a los demás. Entonces es la segunda regla, ¿no? No hablar más de los demás. Y créanme, eso es algo con lo que he estado practicando. Se siente muy bonito. Les quería decir esto, un poco cursi, pero es verdad. Se limpia el corazón, se te limpia el alma cuando decides no hablar mal de alguien, cuando cambias la conversación, cuando tus relaciones no se basan en la crítica a los demás, te sientes bien ligerito por dentro, se siente muy bien. Les recomiendo que lo intenten. Pónganse el reto de no voy a hablar mal de nadie por una semana, a ver qué pasa. El tercer lineamiento es hablar con un propósito y un lenguaje beneficiosos. Este es muy amplio. Quiere decir, primero, que nuestra intención sea buena, que lo que vayamos a decir venga de un buen lugar y tenga un propósito sano, ¿no? Muchas veces decimos cosas por lastimar o sin un propósito claro. Y hablar con un propósito beneficioso es que nuestras palabras construyan, no que destruyan, que nuestras palabras te nutran a ti, a mí, a todos, que nuestras palabras sean semillas de cosas beneficiosas, ¿no? Y que nuestra habla tenga el propósito de construir armonía, de construir paz, de tener paz para nosotros y paz para los demás. Pero también es importante el lenguaje que utilizamos. A veces podemos tener una buena intención, pero si las palabras, el lenguaje que usamos no es beneficioso, no estamos hablando como muda, ¿no? Tenemos que encontrar que nuestra forma de expresarnos nutra a los demás, que sea clara, que, que sea amable, que sea empática, que sea gentil. Por ejemplo, estaba pensando en una situación inventada de una mamá y una hija y la hija va a comer, vamos a decir, otra rebanada de pastel y la mamá le dice, ¿en serio te vas a comer otra rebanada de pastel? Entonces, si te fijas y vamos a la raíz del comentario de la mamá, quizás viene de un buen lugar, quizás lo que quiere decir es que su hija le preocupa, no sé, por su salud o por lo que sea, le preocupa sí, la salud de su hija, pero el lenguaje que está usando no es nada beneficioso, es dañino, lastima, hace sentir mal a la otra persona. Entonces es importante cuidar, ¿no?, lo que hablamos. Y recordemos que todo lo que decimos tiene un impacto siempre en los demás. Y queremos que el impacto pues, sea bonito, ¿no?, que sea positivo. Esa es la tercera. Y la cuarta es hablar en el momento oportuno. A veces podemos decir la verdad, podemos decir cosas de buen corazón con las palabras adecuadas, pero si no es el momento adecuado, no estamos hablando como muda, no estamos hablando con sabiduría. Esto significa saber dónde, cuándo, en qué momento, en qué circunstancias es mejor hablar, sobre todo cuando se trata de conversaciones delicadas. Estaba viendo una serie con mi esposa que se llama Atypical y no voy a aceptar spoilers, pero hay una escena donde hay una pareja y una persona le tiene que decir una verdad de algo que hizo a la otra persona y decide decírselo justo cuando están a punto de llegar a una fiesta. Eso no sirve. Imagínate decirle a una persona algo que es difícil de procesar, justo cuando vas a llegar a una fiesta, no es oportuno, ¿no? Algo que hemos estado practicando mi esposa y yo en estos días es preguntarnos, revisar si estamos en un momento para tener esa conversación. Entonces, tenemos esta dinámica de, claro, cuando vamos a hablar de algo que requiere tiempo y atención, nos preguntamos, ¿tienes tiempo de hablar? ¿Es un buen momento para ti? Y ayuda un montón, porque muchas veces
me quieres decir algo y yo estoy en otra cosa, no estoy dispuesto a escuchar en ese momento, entonces no es el momento oportuno. Asegúrate que lo que vas a decir sea en el contexto adecuado, en el tiempo adecuado. Y también de acuerdo a la persona, ¿no? Esto quiere decir que no es lo mismo hablar con un niño que con un adulto, que con una persona enferma, que con una persona en un ambiente laboral. También es importante cuidar el contexto, sin dejar de ser nosotros mismos, sin dejar de decir la verdad, sin dejar de que nuestro propósito y nuestras palabras sean beneficiosas. Romy ya vio Atypical. Y bueno, también ya vi varios que están viendo la serie, ahora ya la vieron. Entonces, estos son los cuadros, les voy a repetir, pero si quieren anotar, como quiera, al final les voy a poner una presentación con el resumen. Ya voy casi una hora, tengo que apresurarme. No mentir, no hablar mal de los demás, hablar con un propósito y un lenguaje beneficiosos y hablar en el momento oportuno. Ahora vamos a hablar de prácticas. ¿Qué podemos hacer para cultivar un habla con sabiduría? Porque esto es difícil de llevar a cabo, pero estas tres cosas que les voy a decir creo que pueden ayudar. Podemos empezar, elige una para practicar. Podemos empezar con la presencia. Presencia significa estar ahí en cuerpo y mente, estar aquí presente conmigo para escucharme, para sentir lo que estoy sintiendo, estar presente con otra persona, con las manos libres, sin un celular de por medio, sin mi mente en otro lado, estoy presente. Para esto nos sirve mucho llevar la atención al cuerpo. Estar presentes en nuestro cuerpo es una gran herramienta. Cuando estamos presentes es más fácil que surja un lenguaje beneficioso en nosotros. Es más fácil que no digamos mentiras, es más fácil darnos cuenta si estamos a punto de hablar mal de otra persona, es más fácil escuchar, es más fácil todo. La presencia es el territorio perfecto para hablar como un Buda. La segunda práctica es ver las cosas con claridad. Esta es una de las enseñanzas fundamentales del budismo. Mindfulness realmente es prestar atención con claridad al momento presente. Y ver con claridad es ver las cosas sin juicio, sin nuestros sesgos, sin nuestra narrativa, sin nuestra interpretación. Y cuando vemos las cosas con claridad es más fácil comunicarnos, porque no estamos hablando de lo que yo creo, de lo que yo supongo, sino de las cosas como son. Entonces esto puedes practicarlo siempre cuando vayas a hablar, toma una pausa y ver, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que hay realmente aquí? Y trata de hablar desde esa claridad. Y la tercera cosa que podemos practicar es cultivar un buen corazón. Cultivar un buen corazón ni siquiera significa construirlo, sino es destaparlo. Ya lo tenemos. El buen corazón ya lo tenemos. Es como dicen la naturaleza del Buda que todos tenemos, ¿no? Y no importa la religión, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de tu ser más puro y más bello, ¿no? Eso ya está en ti. El tema es que se ha opacado, ¿no? Con heridas, con historias, con juicios, con hábitos. Y la idea es ir puliendo eso, quitando eso. Y eso lo quitamos recordando que todas las personas, que todos los seres queremos sentirnos amados, queremos sentirnos escuchados, queremos cumplir nuestros propósitos, queremos ser felices. Cuando ves eso en ti y ves eso en los demás, surge una conexión, surge la compasión, surge la empatía. Pero eso se nos olvida, ¿no? Entonces tenemos que practicar, entrenar un buen corazón recordando esto una y otra vez. Y finalmente, que digamos que tiene que ver con cultivar un buen corazón, o digamos que es un consejo extra, y si te quieres llevar algo, así, una cosa que te puedas memorizar de esta plática, porque a lo mejor no te vas a acordar de los 4 puntos ni de todo lo demás, esto quiero que te lo acuerdes, te va a servir un montón. Antes de hablar, pregúntate para qué y desde dónde. Eso lo cambia todo. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Qué propósito tiene? ¿De qué va a servir que lo diga? ¿Qué quiero lograr con esto que voy a decir? ¿Para qué? Y luego, ¿desde dónde? ¿De qué lugar de mí está saliendo esto? ¿Quién mueve mi lengua cuando hablo? ¿Viene de un lugar de egocentrismo? ¿Viene de un lugar de odio? ¿De un lugar de miedo?
de un lugar de enojo. ¿Desde dónde viene? Y asegúrate que cuando respondas para qué, sea para algo valioso y desde dónde que sea de un buen lugar. Si practicas esto, ya, vas a avanzar un montón. El tema es recordarlo, ¿no? Acordarte de esas preguntas. Incluso puedes anotar en un papel para qué y desde dónde y llevar ese papel a todos lados. Entonces, pues esto es lo que quise compartir hoy. Antes de cerrar, porque vamos a pasar a comentarios y preguntas, quiero decirles que realmente la presencia, la claridad y el buen corazón se practican con la meditación. No quiero dejar de insistir en que la meditación es clave en esto. La meditación es lo que nos ayuda a regresar al momento presente. La meditación nos ayuda a prestar atención, a darme cuenta de lo que estoy diciendo mientras lo estoy diciendo. Hablar con sabiduría se vuelve más fácil si tenemos una práctica de meditación. Entonces les invito mucho a que practiquen todos los días, que aprendan a meditar, que simplemente se sienten en silencio un ratito a respirar. A veces eso es más que suficiente. Ahora veo que aquí hay una pregunta de Michelle, pero antes de las preguntas me gustaría escuchar algunos comentarios de ustedes. Quien quiera participar, veo que somos 230 personas, quizás no haya espacio para todas las personas que quieran participar, tal vez unos 5 comentarios. La pregunta que les quiero hacer para el comentario es, ¿qué se llevan o qué es lo que más les impactó de lo que dije? ¿Con qué se identifican más? ¿Cuál es el aprendizaje que más, sí, que más les impacta? Entonces, si alguien quiere levantar la mano para participar, adelante. Bueno, vamos con Fanny, ¿ok? Fanny García, para que hagas tu comentario. Hola. No sé si... allá. Hola, ¿sí me escuchó? Sí. Bien, rapidito lo que yo me llevo es que creo que a veces yo consideraba que mi forma de hablar estaba condicionada a las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, no, es que yo no puedo, hablar de tal manera si el de enfrente me está hablando fuerte o me está hablando golpeado, como decimos a veces, o yo no puedo hablar así si mi situación no es tan agradable, o yo no me es posible hablar como serenamente si en mi trabajo las cosas no van del todo bien, ¿sí me explico? Y como que todo esto te regresa a que sí puedes porque es de adentro hacia afuera, ¿verdad? No depende de la situación, no depende de el que tienes enfrente, de cómo te está hablando el de enfrente, sino realmente siempre es posible porque siempre depende de uno mismo, ¿verdad? Entonces, como que sí cada punto, cada sugerencia que nos das, como que siempre te regresa a ti. Por más que quieres como responsabilizar a la situación o al de enfrente, como que siempre te regresa a que la responsabilidad es tuya. Entonces, eso es lo que yo me llevo y mil gracias. Muchas gracias, Fanny. Es verdad que no podemos esperar que las personas respondan exactamente como queremos, ¿no? No podemos controlar eso, pero sí podemos de alguna manera generar las condiciones más óptimas para que las personas también se comuniquen mejor. No siempre lo vamos a lograr, pero podemos generar esas condiciones. Si nosotros también cambiamos nuestra manera de hablar, si cambiamos cómo nos expresamos, probablemente podemos invitar a que la otra persona por sí sola cambie, ¿no? También nuestra forma de escuchar impacta, ¿no? Gracias, Fanny, por ese comentario. Vamos con Noelia. No sé cómo hacer para... Bueno, a ver. Hola, gracias Pedro y a todos. Buena noche por acá. Bueno, con lo que me quedo y lo que me llevo es no como, o sea, empiezo con el no, ya empiezo negativamente, pero inevitablemente pensé en el yin y el yang, ¿no? De las situaciones. Entonces, claro, cuando te escucho decir sobre el no mentir, inevitablemente pensaba, pero bueno, probablemente no sé, yo lo estaba escuchando como algo malo. Entonces, me quedo en realidad con lo bueno de eso que decías, el ser sincero con uno mismo,
con la autenticidad o con la verdad propia, interna y la presencia, ¿no? Como ya con lo que decías de la meditación, y con eso me quedo y con esto termino, que es con la presencia y no tanto desde la pretensión de no mentir, ya empiezas a ir por la verdad. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Noelia. Vamos con Luz. Adelante, Luz. Una de las cosas que me llevo es la parte de las mentiras. La verdad, eso me llamó muchísimo la atención porque a veces uno cuando habla de mentiras piensa en cosas grandes, como en mentiras muy graves o cosas así, pero en realidad ese no es el caso. Esas pequeñas mentiras y la forma en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando nos comprometemos con cosas que no queremos hacer o cuando decimos sí, cuando en realidad queremos decir no, y encontramos personas que hacen eso y hay gente que dice, pero ¿por qué es tan bold? ¿Por qué es tan, como tan directo? Y lo vemos como algo malo. Y en realidad cuando decimos no y queremos decir no, estamos trabajando en eso. Entonces me llamó mucho la atención esas pequeñas mentiras porque creo que las hacemos todos los días y inevitablemente no se elimina de todo. Yo llevo años trabajando en eso y lo he logrado hasta cierto punto, pero uno no lo termina de quitar. Entonces ver que fue mostrada la información de esa manera me pareció muy útil y creo que es una de las cosas que voy a seguir recordando después de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Y claro, decir la verdad es todo un arte también. Hay que saber cómo decir la verdad. Y eso es parte de la práctica. Y para eso también nos sirven los puntos 3 y 4, ¿no? Desde un buen lugar, con palabras beneficiosas y en el momento oportuno. Pero todo también esto se va practicando y hay que también, como les decía al inicio, ser muy pacientes con nuestro proceso. Gracias, Luz. Te mando un saludo. Vamos con Leti. Hola. Hola, buenas noches. No sé si me escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, yo sí, pero Perfecto. supongo que todos. Ok, es que estoy en el celular. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Es la primera vez que entro a un webinar y la verdad me encantó en la cuestión de que mencionas esto de hablar el lenguaje interno, que es muy importante porque por lo visto, como nos hablamos a nosotros internamente es lo que reflejamos externamente. Entonces, la cuestión aquí es que también me llevo muchísimo varias cosas, pero una de ellas que está muy presente es estar aquí en cuerpo y mente presente, porque en ocasiones estamos hablando con el otro, pero ya estamos pensando en casi en el futuro pasado y no estamos como otorgándole ese espacio, ¿no? Y por ejemplo, a veces es hasta incluso mal para el otro de que no les prestemos el tiempo en esa cuestión, ¿no? Digo, también ahí concuerda mucho en decir, no, ahorita no tengo tiempo, ahorita no puedo escucharte, pero si es que sí, digo, también el respeto en esa cuestión. Y también, antes de hablar, pregúntate para qué y desde dónde, porque siento que a veces, incluso yo, soy muy impulsiva, ¿no? Digo las cosas sin pensar y cuando ya las suelto, ya es cuando después me ando arrepintiendo, ¿no? Entonces me llevo bueno, ahí hice mis anotaciones, pero creo que es lo que más me resonó en esa cuestión y también seguirlo trabajando, porque no es como que, ay, sí, ya mañana todo muy bien, ¿no? Sino que es eso de entrar como en juicio, pero no en juicio malo, sino bueno en la cuestión de qué estoy diciendo en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Agradezco tus palabras y que te hayas conectado. Vamos a ir, dije 5, y tratando de cumplir el tema de decir la verdad, voy a tratar de despertar. Creo que van 4, ¿verdad? Esta sería la última participación en ese sentido. Después voy a contestar algunas preguntas. Eh, Lamento que no puedan participar todas las personas que tienen su mano levantada, pero seguramente haremos más webinars como estos. Vamos con Daniela. Adelante, Daniela. Primero, gracias. Pues bueno, sobre todo lo que me llevo de este seminario ahorita es que, vaya, siempre debo de cuestionarme todo de para qué y por qué. Ver las cosas con claridad, sin un juicio propio y pues preguntarme desde adentro por qué siento eso y por qué estoy pensando en eso o de dónde viene.
justamente ahora me está pasando una situación donde yo me siento, pues a veces no me siento un poco impotente, y por lo tanto ahorita pues siento ira, odio, confusión, miedo, y pues también debo de pensar, a ver, pero ¿por qué sientes todo eso? Pues es por todo esto que, bueno, tengo que hacer algo, que empezar desde cero todo, y si ya tenía como una meta fija, y pues esa meta se va a tener que aplazar porque pues desafortunadamente ya no voy a contar con lo que estoy haciendo ahorita. Pero mientras tanto es cuestionarme el cómo me siento yo y cómo estar yo primero bien, pues para ya empezar a avanzar. Y ya. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, deseo que cualquiera que sea tu situación vaya mejorando, ¿no? Que vayas encontrando pues confianza para avanzar. Y creo que lo que mencionas es muy importante porque estás haciendo un proceso de realmente nombrar lo que sientes y eso muchas veces nos da la claridad que necesitamos. Entonces, gracias por tu comentario. Gracias. Bueno, entonces, como les digo, iban a ser 5 participaciones. Disculpen quienes no alcanzaron a participar. Quería decir algo más que es importante. Bueno, ya lo recordaré después. Vamos a las preguntas. Creo que veo 11 preguntas. No sé si vaya a poder responder todas porque quisiera que cerráramos a las 8:30. Entonces, vamos a hacer una meditación quizás de 10 minutos. Por lo tanto, faltan 4 minutos. Voy a ver cuáles alcanzo a responder. ¿Cómo tener una buena comunicación en un momento de crisis, como cuando hay ira o miedo o alguna emoción fuerte? Esa es muy buena pregunta. Creo que lo primero que podemos hacer es realmente darle espacio a la emoción. A veces, inevitablemente, tenemos que comunicarnos o hablar mientras está la emoción presente, pero si es posible, es buena idea esperar a que hayamos experimentado, que le hayamos dado espacio a la emoción para después hablar, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de ira. Si en el momento tú puedes sentir que hay ira en ti, intentar a la medida de lo posible no hablar en ese momento, sino darle espacio a la ira, reconocerla, sentirla y después, digamos que se enfría un poco la emoción, hablar. Si en el momento tienes que hablar y la ira está ahí, tratar de ser consciente, regresar más a ti, lo más presente que puedas estar. Esas serían mis recomendaciones. Veo que no todas son preguntas. Por ejemplo, Pamela, ¿qué pasa si a veces exagero historias porque no me acuerdo de cómo pasaron las cosas? Claro, todo depende de qué impacto van a tener esas exageraciones. Voy a poner una idea. Si fuiste a un viaje y no te acuerdas si te la pasaste bien o súper bien y dices, me la pasé increíble, a lo mejor estás exagerando, pero está bien, no causa ningún daño. Pero cuando no recuerdes algo, eso es lo que quiero dejar claro, cuando no recuerdes algo y no estés segura de cómo pasó, es mejor no decirlo, o especificar, no recuerdo claramente qué fue lo que pasó. Esto es lo que yo recuerdo, pero aclarar que no es la verdad, ¿no? Sino que es lo que tú tienes registrado en tu memoria. ¿Cómo cortamos la comunicación con alguien a quien le gusta hablar más de los demás? Es una gran pregunta también. Yo lo que estaba pensando, porque intuí que esta pregunta iba a venir, pienso que el primer paso podemos empezar simplemente por abstenernos de participar en la conversación. Eso ya es un gran paso. Vaya, si los demás están hablando y en ese momento no sabes cómo dar el cortón o desviar la conversación, por lo menos no participes. He escuchado que es un buen consejo cambiar el tema o incluso decir a la persona, no sé dónde escuché este consejo, decir, ¿y por qué no se lo dices, no? ¿Y por qué no hablas con esa persona, no? ¿Y por qué no vas y se lo expresas? Y quizás puede ser un poco confrontativo, pero si viene de un buen lugar, creo que puede incluso ayudar a la persona que está hablando mal de la otra a decir, ah, es cierto, ¿verdad? Esa es una buena idea. Cambiar la conversación o realmente plantear este tipo de preguntas.
¿Cómo mantenerse de la tarea? Uno como que lo hace unos días, luego, sí, el compromiso, la constancia son vitales. Necesitamos realmente tener esto como una prioridad. Tenemos que tener una práctica de, vamos a decir, espiritual, comprometida, ¿no? Eso significa realmente querer cambiar nuestra manera de hablar. Eso nos va a obligar, entre comillas, obligar, nos va a ser más propensos a meditar, a prestar más atención a nuestra forma de hablar. Tenemos que convertirlo en una prioridad. Creo que esa es la clave. ¿Qué meditación nos recomendarías? ¿Cómo podemos encontrarla en YouTube? Es bueno y justo es lo que vamos a hacer. Para cultivar un buen corazón, me parece que una buena práctica es meditación meta. La pueden buscar con doble T, meditación meta. Esto nos viene a recordar que todas las personas queremos sentirnos amadas, queremos estar en paz. Y cuando recordamos eso es más fácil hablar con comunicación sabia. Otra práctica es simple práctica de concentración. Si buscan meditación mindfulness, de atención a la respiración o de concentración, este tipo de prácticas nos ayudan a regresar al momento presente una y otra vez. Y eso nos empieza a dar claridad y nos empieza a dar como esta autoobservación, este regresar a la aquí y a la hora. Una vez que entrenamos eso en el sillón de meditación, se vuelve más fácil hacerlo en la vida. Entonces yo diría esas dos, meditación mindfulness de concentración y meta. Voy a hacer una última pregunta para luego ya meditar. A ver, voy a ver rápido. Ok, voy a responder las dos. Lalo Torres, ¿cómo puedes ser directo con alguien que sabes de antemano toma todo personal? No vamos a poder controlar eso, pero sí podemos generar una comunicación mejor. Les invito a que busquen comunicación no violenta. Googleen esto, comunicación no violenta, en inglés es non-violent communication. Es todo un modelo, una práctica para hablar, y ahí están los lineamientos muy claros y muy bonitos para esto. En resumen es, expresa lo que está pasando con claridad, expresa cómo te sientes tú sin juzgar al otro, expresa lo que necesitas, y más bien, date cuenta de cómo te sientes, date cuenta de qué necesitas realmente, y haz una petición clara, realista y amable, ¿no? Entonces, si alguien le dice, apaga la música porque está muy fuerte, se lo va a tomar personal, ¿no? No me gusta, no te gusta mi música, siempre me estás callando. Cambio, el volumen de la música que estás escuchando me parece muy alto para mí. Me está haciendo sentir ansioso y nervioso. Necesito un poco de calma. ¿Podrías bajarle un poco al volumen? Está un poco mecánico, como lo dije, pero es una comunicación diferente. No es un, ya apaga tu música, ¿no? Lo estás guiando por otro camino. Disculpen porque esto es un tema muy amplio y quizás le estoy faltando el respeto a hablarlo de manera tan rápida. La última, ¿cómo se puede trabajar en ese sentimiento de culpa para mejorar la comunicación? Es tratándonos con amabilidad, dándonos amor propio, autocompasión, recordando que es un proceso, recordando que tenemos hábitos muy arraigados, muy fuertes y que los estamos trabajando. Entonces es paciencia, pero al mismo tiempo una disposición y una intención a mejorar, paso a paso, con amor y autocuidado. Y eso sería todo. Vamos a meditar. Agradezco muchísimo que se hayan conectado, su participación. Me hubiera encantado quedarme más tiempo. A comunicación asertiva también es un gran recurso, por ahí comenta Adi. Entonces, pues vamos a cerrar con una meditación. Ya después de la meditación nos vamos a despedir, ¿ok? Y les invito a que tomen una postura de meditación. Yo les voy a decir, los voy a estar guiando. De entrada, la postura, no se preocupen tanto hoy, en este momento, sí es importante, pero ahora simplemente una postura relajada, pero al mismo tiempo presente, ¿no? Una postura que te diga, estoy aquí para meditar. Cierra tus ojos, puedes abrirlos, si no te gusta tener los ojos cerrados, puedes tenerlos abiertos.
Y tómate un momento simplemente para procesar este momento, procesar lo que aprendiste hoy. Tómate un momento para ver cómo se siente estar un ratito en silencio, en quietud. Lleva la atención a tu cuerpo, dándote cuenta de que tienes un cuerpo. Y trata de que tu cuerpo esté relajado. Si notas alguna tensión en la mandíbula, en las manos, intenta relajarla. Permítete descansar en tu cuerpo. Permítete confiar en la superficie que te sostiene. Deja que tu cuerpo esté suelto, cayendo en la silla, cayendo en el sillón. Toma conciencia también de tu respiración, sin necesidad de cambiarla, solamente date cuenta. Estoy inhalando, estoy exhalando. Y no hay nada que lograr, ¿eh? No trates de dejar la mente en blanco, nada. Solo presta la atención a tu respiración, a tu cuerpo. Disfruta este momento. Y vamos a hacer esta versión corta de lo que se llama meditación meta, que consiste en recordar que todas las personas queremos estar en paz y generar deseos de benevolencia para nosotros y para los demás. Y para empezar te invito a que traigas a tu mente a las personas de esta sesión. Piensa en todas las personas que al igual que tú hoy se conectaron a escuchar esta clase. Piensa que son personas de todo el mundo, que al igual que tú tienen un interés en vivir mejor. Personas que al igual que tú tienen retos en su vida, tienen conflictos, sufrimiento. Quienes estamos aquí también somos personas que queremos sentirnos amadas, queremos sentirnos en paz, comprendidas. Entonces, mentalmente, en silencio, intenta decir las siguientes palabras. Que todas las personas en esta clase puedan sentirse en paz. Que todas las personas en esta clase puedan ser felices. Que todas las personas que estamos en esta clase estemos libres de conflicto. Que todas las personas que estamos en esta clase podamos cultivar un habla con sabiduría, un habla beneficiosa. Ahora te invito a que traigas a tu mente a personas que conozcas en tu vida, seres queridos, familiares, amigos. Y ve trayendo distintas personas. Imagina sus rostros. A lo mejor te acuerdas primero de tu mamá, de tu papá. Piensa en esa persona. Luego más gente de tu familia, tu pareja, tus hijos. Imagina sus rostros de todas las personas a las que quieras desearles bienestar. E intenta ver sus corazones. Con esto me refiero a que intentes ver cómo estas personas
también tienen dificultades, también tienen sufrimiento y al igual que tú quieren sentirse bien, quieren estar en paz. Eso nos conecta. Entonces de igual manera te invito a que generes estos deseos. Que todas las personas que quiero, que todas las personas que conozco estén en paz, sean felices, que estén libres de conflicto. Ahora expande esos deseos a personas que a lo mejor no conoces, personas que están en otros países, que están enfrentando problemas de salud, problemas financieros, problemas personales de relaciones. Y esas personas no las conoces, pero están ahí, al igual que tú, deseando estar en paz, sentirse amadas, comprendidas. Y trata de generar en ti ese deseo, que todas las personas, que todos los seres estemos en paz, nos sintamos felices, estemos libres de conflicto. Y inclúyete también a ti, que yo esté en paz, que yo esté feliz, que yo esté libre de conflicto. Que yo poco a poco tenga las capacidades de mejorar mi comunicación. Si te fijas, ahí en el fondo de esas palabras está tu verdadero yo, está esa calidez, esa nobleza, ese corazón puro. Intenta conectar con ese corazón lo más que puedas e intenta hablar desde ahí, siempre que puedas. Entonces, date cuenta cómo te vas sintiendo. Vuelve a tomar conciencia de tu cuerpo, de tu respiración. Y cuando gustes, puedes abrir tus ojos si los tenías cerrados, quizás mover el cuerpo y terminar con este ejercicio. Muy bien. Pues muchísimas gracias por conectarse hoy. Esta meditación que hicimos fue muy breve, la hice muy rápida, pero pueden hacerla por su propia cuenta, más despacio, con más espacio, con más tiempo. Y eso les va a hacer mucho bien. Si no, pueden buscar en internet meditaciones guiadas, y ahí van a encontrar más. Entonces, pues les agradezco. También pueden unirse a nuestra comunidad de meditación y reflexión. Ahí por correo les voy a estar enviando invitaciones para que practiquemos juntos. Todavía todo el mes de julio seguimos practicando con el habla correcta. Entonces, les veo por allá, si no voy a seguir haciendo más conversaciones como esta. Muchísimas gracias, espero que tengan una linda noche. Les deseo que tengan las herramientas y el tiempo y la disposición para mejorar su habla. Que estén muy bien, hasta luego.